El día de hoy vamos a aprender a hacer el cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Materia taller de matemáticas 4. Para poder abordar el tema debemos contener algunos conocimientos previos, tales cual las medidas de tendencia central para datos no agrupados, que te recuerdo pues se trata de la media, la mediana y la moda, así como una correcta interpretación de fórmulas y saber desarrollar tablas de distribución de frecuencias. En este primer ejemplo pues vemos aquí la tabla que contiene datos sobre las edades de algunos invitados a una fiesta. Para poder hacer la agrupación de estos datos, primero que nada vamos a calcular o vamos a obtener los intervalos de la tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo los obtenemos? Bueno, primero vamos a calcular el rango, donde te recuerdo es el dato mayor menos el dato menor. En este caso y de acuerdo a la primera tabla mostrada, el dato mayor es de 30 y el dato menor es de 10 unidades, donde 30 menos 10 nos da 20. Una vez calculado el rango, podemos proceder a calcular la amplitud o el tamaño del intervalo, que pues simplemente es una división entre el rango ya calculado y el número de intervalos deseados. En este caso, si el rango es de 20 y yo deseo 5 intervalos, simplemente voy a dividir 20 entre 5 dándome un valor de 4. Esta división te recomiendo que siempre sea entre un número el cual te entregue un valor entero de preferencia. Como entonces la amplitud o el tamaño del intervalo es de 4, mi primer intervalo será de 10, que es el dato menor, a 14, donde su incremento son las 4 unidades calculadas. Siguiente intervalo será entonces de 14 a 18, siguiente de 18 a 22, siguiente de 22 a 26 y mi último intervalo será de 26 a 30 unidades. Para que ahora sí podamos obtener la frecuencia. La frecuencia es cuántos datos aparecen entre los valores de nuestro intervalo. Fíjate bien. En este primer intervalo en color verde claro tenemos de 10 a 14 solamente 3 datos, donde está el propio 10, el 13 y el 12. Como solamente hay 3 datos, pues tiene una frecuencia de 3. En el siguiente intervalo en azul claro serían valores que están entre 14 y 18. Tenemos entonces 12 valores que se encuentran entre ese intervalo y así sucesivamente para cada uno de los intervalos. Si tú sumas las frecuencias, pues te debe de dar el total de datos contenidos en la tabla original, en este caso 30 invitados que asisten a esta fiesta. Ahora sí podemos entonces hacer el cálculo de la frecuencia acumulada. Ya que obtenemos la frecuencia, podemos obtener la frecuencia acumulada, donde te recuerdo que la frecuencia acumulada pues es la sumatoria de las frecuencias anteriores. Aquí como el 3 no tiene frecuencia anterior, pues lo voy a colocar de manera literal, voy a colocar ahí 3 y ahora sí la siguiente frecuencia la puedo sumar con el dato calculado anteriormente, donde 12 más 3 me da 15. Y ahora siguiente frecuencia sería 2 más 15 me da 17. Siguiente frecuencia es de 5 más 17 me da 22. Y por último 8 más 22 me da 30. Así es como constatas que tu tabla de frecuencias va hasta este punto correcto, porque se iguala el 30 con la suma de las frecuencias anteriores. Vamos ahora a incluir un nuevo concepto que es la marca de clase. La marca de clase pues se trata del promedio entre los límites del intervalo. Cada intervalo pues tiene un límite inferior, que es el de la izquierda, y un límite superior, que es el de la derecha. Entonces la marca de clase es el promedio entre esos límites de cada intervalo. Fíjate bien, en el primer intervalo que es de 10 a 14, pues sumamos 10 más 14 nos da 24. Entre 2 nos da 12. Ese es el valor de la primera marca de clase. En el segundo intervalo sería 14 más 18 sobre 2, donde 14 más 18 nos da 32 entre 2, que es igual a 16. El siguiente valor entonces en marca de clase sería de 16 y así lo vamos a ir haciendo tal cual sucesivamente a cada intervalo, quedándonos por último con una tabla de distribución de frecuencias como la que te muestro en esta imagen. Cada intervalo tiene una frecuencia acumulada y una marca de clase. Ya que tienes desarrollada tu tabla de distribución de frecuencias con los datos dados, procedemos ahora sí a hacer cálculo de las medidas de tendencia central. Empecemos con la media o promedio, también conocido así, que pues su fórmula dice, vas a sumar los productos entre la frecuencia, denotada por la letra F mayúscula, y la marca de clase, denotada por las letras MC.
Entonces vamos a ir sumando cada uno de estos productos. Primer producto sería 3 por 12, que lo vemos reflejado en esta parte de la imagen. Siguiente producto sería 12 por 16, que lo vemos reflejado en esta parte de la imagen. Siguiente producto sería 2 por 20, que lo vemos reflejado aquí. Siguiente producto sería 5 por 24 y último producto sería 8 por 28, donde 3 por 12 serían 36, 12 por 16 serían 192, 2 por 20 40, 5 por 24 serían 120 y 8 por 28 nos da 224. Si sumamos todos los términos en el numerador de esa expresión, nos quedamos con 612. Divididos entre 30 nos da 20.4. Este sería el valor de la media entre las edades de los asistentes a la fiesta. Siguiente a calcular sería la mediana. Para poder calcular la mediana necesitamos el valor de una posición. Fíjate bien, la posición se calcula con n sobre 2, donde n pues es el total de los encuestados, en este caso los invitados, entre 2. 30 sobre 2 nos da 15. Este valor de 15 lo vamos a ubicar justamente en la frecuencia acumulada, donde tenemos la suerte de que se encuentra tal cual aquí. Si no se encontrase tal cual, pues vas a buscar un valor que se acerque sin pasarse a la posición calculada. En este caso, pues nos dio exacto el 15. Ahora, sustituyendo en la fórmula, tendríamos límite inferior del intervalo, aquí lo tenemos, vale para nosotros 14 más, abro paréntesis, n sobre 2, que sería 30 sobre 2, menos la sumatoria de la frecuencia anterior. Y la frecuencia anterior ante este límite pues es de 3 unidades, sería menos 3. Todo esto sobre la frecuencia. Y la frecuencia para este intervalo pues es de 12. Multiplicado por el tamaño del intervalo. TI es el tamaño del intervalo. Simplemente vas a restar el límite superior menos el inferior, que sería 18 menos 14 me da 4. Desarrollando las operaciones nos quedaríamos con 14 más, abro paréntesis, 30 sobre 2 me da 15 menos 3 sobre 12. Todo esto multiplicado por 4, que es igual a tener 14 más 15 menos 3 me da 12 sobre 12 multiplicado por 4, que es igual a tener 14 más 12 entre 12 es 1 por 4. Sintetizo el producto y nos quedamos con 14 más 1 por 4, pues es 4, donde 14 más 4 me da 18, siendo este el valor de la mediana entre las edades de los asistentes a esta fiesta. Bueno, una vez calculada la mediana, podemos ahora sí proceder a hacer el cálculo de la moda. Para poder hacer el cálculo de la moda necesitamos encontrar el intervalo modal. En este caso se trata de un intervalo que contenga mayor frecuencia, que nuevamente pues se encuentra aquí. Este intervalo pues tiene una frecuencia de 12, es la frecuencia más grande entre todas las frecuencias agrupadas. Bueno, entonces tenemos un valor de límite inferior, una frecuencia anterior que sería el valor de 3, esta sería nuestra frecuencia anterior, y una frecuencia posterior, fpost sería la frecuencia posterior, que sería de 2. Y ahora sí podemos proceder a sustituir en la fórmula. La fórmula dice moda es igual a el límite inferior, que sería de 14, nuevamente, más, abro paréntesis, la frecuencia que nos da de 12, la frecuencia en ese mismo intervalo, menos la frecuencia anterior, y la frecuencia anterior a este intervalo sería de 3. Todo esto sobre, abro un pequeño paréntesis, la frecuencia que es de 12, menos la frecuencia anterior que es de 3, más, abro paréntesis, la frecuencia que es de 12, menos la frecuencia posterior que es de 2 unidades la frecuencia posterior. Cierro paréntesis, multiplicado por el tamaño del intervalo. Nuevamente resto 18 menos 14 y me da 4. Sintetizo las restas y nos quedamos con los siguientes valores, que sería 14 más,
abro paréntesis, 12 menos 3 que me da 9, sobre 12 menos 3 que me da 9, más 12 menos 2 que me da 10. Cierro paréntesis y multiplico por 4. Desarrollo el producto y nos quedamos con 14 más, abro paréntesis, 9 sobre 9 más 10 que me da 19, multiplicado por 4. Y ahora sí desarrollo esa fracción y nos quedamos con 14 más 9 entre 19, que nos da un valor de 0.4, multiplicado por 4. Desarrollo el producto y nos quedamos con 14 más 0.4 por 4 nos da un valor de 1.8. Y 14 más 1.8 nos da 15.8, siendo este el valor de la moda entre las edades de los invitados o asistentes a la fiesta. Y prácticamente así es como se calcula esto.